Hola a todos y bienvenidos al Palaneo. Hoy vamos a empezar con una nueva serie de vídeos en la que os hablaré de algún personaje del Cosmere, contando su vida, su desarrollo y su participación en las novelas donde aparezcan. He decidido elegir aquellos personajes cuyo arco ya esté terminado, aunque esto no significa necesariamente que sean personajes que ya no vayamos a ver más en futuras novelas. Algunos han completado su ciclo, pero eso no significa que hayan dejado de estar presentes, y me atrevería a decir que van a tener importancia en el futuro. Pero bueno, eso es algo que ya iremos viendo con el tiempo. Hoy tenemos como debutante a Dalinar, el Espina Negra, un hombre recto que paradójicamente fue un borracho en el pasado. ¿Qué? ¿No lo entendéis? Ahora es recto y antes era borracho. Y los borrachos van haciendo eses y... ¿no? Vamos a hablar de Dalinar, y por tanto este vídeo va a tener spoilers de todo el archivo de las tormentas. Así que si no lo llevas al día, mejor que no veas este vídeo todavía. Dalinar nació alrededor del año 1120. Fue el segundo hijo del matrimonio Colin, siendo Gavilar su hermano mayor. Entre que mamá murió cuando eran pequeños y que papá se pasaba todo el tiempo batiéndose en duelos, los hermanos Colin fueron criados por su niñera Parsmenia y sentían más apego por los yayos que por su propio padre. Eventualmente, papá Colin sufrió una lesión permanente en la cabeza y acabó muriendo tiempo después, lo que obligó a los hermanos a valerse por sí solos, asumiendo Gavilar un papel más parental para con Dalinar. Llegando a su juventud, Dalinar se sintió atraído por Navani, aunque Gavilar también tenía sentimientos hacia ella. A pesar de que Navani también sentía cierto interés por Dalinar, se acabó casando con Gavilar, pues Dalinar vio que su hermano la cortejaba y prefirió respetarle y hacerse a un lado. Bueno, eso y que a Sanderson no se le daban muy bien los triángulos amorosos, claro. Avanzamos unos años y llegamos a la unificación de Alethkar. Dalinar, Gavilar y un amigo de ellos, Torol Sadeas, deseaban unir los 10 principados Alethi y volver a instaurar un único reino en Alethkar. Antes de seguir voy a poneros en contexto para que se entienda un poco la situación del país por aquel entonces, de forma muy resumida. En la antigüedad había un señor llamado el Hacedor de Soles. En esa época, Alethkar estaba formada por un único reino y él era el rey. A pesar de que tuvo 10 hijos, no se molestó en nombrar a un heredero, por lo que cuando murió, su reino se tambaleó. Sus 10 hijos no fueron capaces de ponerse de acuerdo y elegir a un sucesor, se enzarzaron en luchas internas y al final decidieron fundar los principados de Alethkar. Partieron el país en 10 principados diferentes y cada hijo se nombró alto príncipe de cada uno de ellos. La familia Colin, de hecho, son los descendientes de uno de estos señores. Y ahora Gavilar, Dalinar y Sadeas planeaban unir los 10 principados para que el país volviera a la situación en la que estaba cuando gobernaba el Hacedor de Soles. Al final, cada alto príncipe gobernaba su territorio de forma independiente, lo que llevaba a numerosos conflictos y disputas entre ellos. Así que Gavilar quería acabar con todo esto. ¿Y cómo iban a hacerlo? Bueno, como buenos Alethi, a base de conflictos y disputas. Empezando una guerra en la que se dedicarían a conquistar a la fuerza a sus vecinos. Sobre todo gracias a los eficaces métodos de Dalinar, quien se había vuelto todo un portento en la guerra. Un terror imparable. A menudo, mientras batallaban, las personas sentían algo llamado la emoción. Un fuerte impulso competitivo acompañado de un aumento de la concentración y de la capacidad de ignorar el dolor. Y en ocasiones, la propia percepción, perdiéndose en la batalla y dejándose llevar hasta el punto de que nada más importa, tan solo la victoria. Esto era debido a la influencia de Ner'ghoul, un desecho de odio. Por aquel entonces, Dalinar era alguien agresivo, con falta de empatía, con tendencias a responsabilizar a otros por sus actos y con una notable sed de sangre en la batalla. Esto le hacía tener una fuerte conexión con Ner'ghoul y por tanto una mayor predisposición a dejarse llevar por la emoción, lo cual fue labrando una reputación en él hasta el punto de ser considerado alguien incapaz de perder una batalla. Y de este modo, Dalinar fue haciendo una selección de soldados de élite, eligiéndolos tanto de sus propios hombres como de aquellos soldados entre las filas enemigas a las que derrotaba en la guerra. Su fichaje más notorio, de hecho, fue Teleb, un arquero que logró clavarle no una, sino 2 flechas largas y negras desde una distancia de 350 metros.
Más allá de ponerse a salvo, Dalinar decidió montar su caballo y alcanzar la posición del arquero mientras esquivaba más flechas que disparaba este. Esta visión de Dalinar con las negras astas atravesándole y sobresaliendo de su cuerpo es lo que le haría ganarse un sobrenombre por el que sería conocido de ahora en adelante y que generaría auténtico temor en cualquiera que lo escuchara: el Espina Negra. Un año más tarde, Dalinar conseguiría su pack de esquirlas. La armadura en un combate donde lanzó a un hombre por un acantilado y la espada en la ciudad de Rathalas, también conocida como La Grieta. Allí se enfrentó a Tanalan, su gobernante, y aunque le derrotó, sus hombres se llevaron el cuerpo antes de que muriese del todo. Dalinar les siguió la pista y llegó al lugar donde se habían escondido, encontrándose a Tanalan ya muerto, a su viuda y a su hijo, quien empuñaba la espada de su padre. Si bien Dalinar decidió no matarlos, sí que se quedó con la espada, que resultaría ser juramentada, la espada esquirlada que perteneció nada más ni nada menos que al mismísimo Hacedor de Soles hace siglos. Durante el siguiente año, buscando aliados, los Colin acaban en las regiones de Iri y Rira, y Dalinar conoce allí a Evi, la mujer con quien 2 años más tarde acabaría comprometiéndose. Antes de casarse, Dalinar lidera un ataque contra el alto príncipe Kalanor, con el objetivo de quedarse con sus esquirlas. Se deja llevar tanto por la emoción que no solo mata a Kalanor, sino que acaba con la vida de algunos de sus propios hombres e incluso está a punto de matar a su propio hermano, quien se salva al quitarse el yelmo y sonreírle a Dalinar, haciendo que vuelva en sí. Este se da cuenta de que la cosa se le está yendo de las manos, por lo que se jura a sí mismo darle preferencia a Gavilar en todo y decide no ser rey nunca. 5 años más tarde, la guerra ha terminado y el hijo de Tanalan, quien gobierna ahora la ciudad de Rathalas, exige a Dalinar que devuelva la espada esquirlada de su padre. Ante su negativa, la tensión crece en la ciudad, amenazando con una posible rebelión. Evi está embarazada de su primer hijo, y Dalinar intenta llenar el vacío por no estar guerreando con musgo ardiente y peleas en tabernas, motivos que le hacen llegar tarde al parto de su esposa. Su primer hijo ha nacido y, rodeado de Gloria Spren, sostiene en sus brazos a Adolin, el nacido para la luz. La situación en Rathalas cada vez es más tensa, y Dalinar pasaría los próximos 4 años luchando contra los Erdacianos y los Veden, con el objetivo de demostrar la fuerza Colin y de garantizar la seguridad en la frontera de Alethkar. Durante este periodo desarrollaría su destreza en combate y en liderazgo, convirtiéndose en el mejor general de Gavilar. Además, engendraría a su segundo hijo, Renarin, aunque Evi dio a luz mientras él se encontraba en una campaña militar. A causa de ser un niño que desarrolló episodios de epilepsia, Renarin no era alguien apto para la batalla, por lo que Dalinar se centró más en Adolin, quien acompañaba a su padre en largas campañas. Algo que de hecho le vino bien al propio Dalinar, ya que esto le hizo cambiar poco a poco, volviéndose un hombre más sabio y amable, intentando ser un buen modelo para su hijo. Unos años más tarde, y para horror de Evi, quien aborrecía la guerra y la muerte, Gavilar envió una carta a Dalinar con instrucciones de ir a Rathalas, ya que la rebelión se estaba volviendo insostenible. En un intento de ser mejor hombre y de hacer feliz a su esposa, Dalinar acude y habla con Tanalan hijo, llegando a un acuerdo para solventar el problema de forma pacífica. Y aunque parece que Tanalan acepta las condiciones, todo resulta ser una trampa. Los soldados de Rathalas tienden una emboscada a Dalinar y tratan de acabar con él provocando un deslizamiento de tierra y rocas, que matan a todos los hombres Colin que le acompañaban. Dalinar sobrevive a duras penas, y a pesar de sus graves heridas, se rinde ante la emoción y despierta al Espina Negra, matando a todos los rebeldes que le han tendido la emboscada. Consigue huir al campamento Colin en un estado tan deplorable como aterrador, mostrándose ante una atemorizada Evi que sigue pensando en que hay que llegar a una solución pacífica. Pero ya es tarde. Dalinar está dispuesto a arrasar con la ciudad. Ordena a sus moldeadores de almas que generen enormes cantidades de aceite. Pretendía arrasar tan a conciencia ese lugar que durante 10 generaciones nadie se atrevería a construir allí por miedo a los espíritus que los acosarían. Haría una pira de esa ciudad, y no habría sollozos por su pérdida, pues no quedaría nadie para sollozar. Y así ocurrió. Pese a que unos mensajeros de Rathalas se acercan con una bandera de tregua, Dalinar ordena disparar flechas contra ellos antes de que pudieran decir nada. Hacen arder la ciudad durante la noche.
Ordena a sus hombres entrar para acabar con todos los que encuentren con vida, y Dalinar recorre toda la ciudad para encontrarse con Tanalan hijo, quien suplica por las vidas de su familia. Dalinar está dispuesto a volcar su ira contra él, vanagloriándose de que al menos esta vez no está agazapado en el escondrijo de su familia, donde se lo encontró años atrás, pues él mismo se ha encargado de quemarlo y destruirlo. Ante la estupefacción de Dalinar, este comentario hace reír frenéticamente a Tanalan, y este le cuenta que allí mantenía cautiva a una persona. Alguien que antes de que Dalinar atacara, acudió a la ciudad para pedir que se rindieran y así evitar la matanza. Alguien a quien Tanalan capturó como un rehén para después enviar mensajeros a Dalinar que le informarían del suceso. Unos mensajeros a los que Dalinar ordenó matar nada más verlos. La persona que estaba atrapada en el escondrijo que Dalinar se encargó de quemar y masacrar personalmente era Evie, su esposa. En este punto, Dalinar da un giro de 180 grados. Su única forma de enfrentarse a lo sucedido es darse a la bebida y con el paso de los años se convierte en una sombra de lo que fue, desarrollando una fuerte dependencia por el alcohol que llega al punto de que su familia se ve obligada a esconderle las botellas, viéndose forzado a pedir alcohol a cualquier extraño. Durante los próximos 10 años, Gavilar experimenta su propio cambio, perdiendo la sed de batalla y obsesionándose con un libro llamado El Camino de los Reyes, de donde aprende varias lecciones filosóficas de lo que significa ser un rey y optando por unas conductas mucho más pacíficas, obligando a los altos príncipes a seguir los códigos de guerra Alethi, una lista de directrices que los oficiales Alethi deben seguir en tiempos de guerra. Con la intención de que su hermano se olvide de estas tonterías, Dalinar organiza una expedición para cazar a un abismoide, y durante la misma se encuentran con un grupo de parsmenios actuando como una sociedad civilizada, inteligentes, a quienes los Alethi pasarían a llamar Parshendi. Unas semanas más tarde, en plena borrachera, un furioso Dalinar grita a sus hijos, a quienes odia por el simple hecho de que le recuerdan a Evie. Contra todo pronóstico, Renarin trata de ayudar a su padre, abrazándole y diciéndole que él también extraña a Evie. Cuando Dalinar le pregunta qué les contó su madre sobre él, Renarin tan solo contesta: el único oficial honesto del ejército, el único soldado honorable, noble como los mismísimos heraldos. Nuestro padre, el hombre más grande de toda Alethkar. Dalinar no puede evitar echarse a llorar y darse cuenta de que el hecho de haber empezado a odiar a sus propios hijos ha sido tocar fondo. Y entre sollozos le pide a Renarin que le ayude, aferrándose a él como si fuese lo único auténtico que quedaba en un mundo de sombras. Pero no, lamentablemente todavía quedaba un poco más de profundidad en la que hundirse antes de tocar fondo. Un año más tarde, los Parshendi y los Alethi establecieron relaciones diplomáticas y firmaron un tratado entre ellos. Todo parecía ser alegría y felicidad, e incluso Gavilar había organizado un festín para celebrar la alianza. Sin embargo, unas horas más tarde, los Parshendi enviarían a Seth, el asesino de Blanco, a asesinar a Gavilar, lo cual consiguió. Mientras Seth se infiltraba en el castillo, se abría paso matando a todo guardia con el que se encontraba y luchaba contra el rey, asesinándolo, Dalinar estaba completamente borracho, inconsciente mientras su hermano perdía la vida. Las últimas palabras del rey, que Seth escribió con sangre junto a su cuerpo, iban dirigidas a Dalinar. Hermano, debes encontrar las palabras más importantes que puede pronunciar un hombre. Una vez que Dalinar pudo volver en sí y se enteró de todo lo ocurrido, reconoció esa frase como una cita del Camino de los Reyes. Durante el funeral del rey, Elhokar, hijo de Gavilar, jura venganza contra los Parshendi en lo que se conocería a partir de ese momento como el Pacto de la Venganza, donde todos los altos príncipes decidirían ponerse de acuerdo para empezar una guerra contra los asesinos de su rey. En plena búsqueda de algo para beber, Dalinar se encuentra a su sobrina Jasnah leyendo precisamente ese libro. Se sienta junto a ella y le pide que siga leyendo. Jasnah le lee todo el libro y esto supondría un punto de inflexión en su vida. A partir de este punto, los 10 principados se mudarían a las Llanuras Quebradas, lugar donde habitan los Parshendi. Allí establecerían sus campamentos de guerra y vivirían de ahora en adelante mientras durase la guerra. Adolin se encuentra con Dalinar y le pregunta por las fuerzas que debe movilizar a las Llanuras Quebradas, y es en este momento cuando Dalinar decide que ahora sí que ha tocado fondo definitivamente, y que ya es hora de ser un mejor hombre.
Establece un plan para partir hacia las llanuras, pero avisa de que él mismo se retrasará. Esto es debido a que decide visitar a la Vigilante Nocturna, uno de los Spren más poderosos de Roshar, capaz de utilizar un poder llamado Antigua Magia para otorgar una bendición a alguien a cambio de otorgar a su vez una maldición. Dalinar pregunta si alguna vez podrá ser perdonado. Si bien la misma Vigilante Nocturna no es capaz de satisfacer una petición así, de pronto aparece Cultivación, una de las esquirlas de Adonalsium que habitan en el planeta Roshar. Si bien al principio parece que Cultivación va a rechazar la petición, ante la insistencia de Dalinar acepta ofrecerle su toque. Decide no cambiarle, sino más bien podarle, extraerle todo aquello que le atormenta, todos los recuerdos de lo sucedido en Rathalas para que pueda crecer. El fuego, los gritos, los sollozos. A cambio, le avisó de que todo aquello que se llevaba volvería a crecer en algún momento. Por lo que en un futuro, inevitablemente, Dalinar tendría que volver a enfrentarse a todo aquello que ahora mismo le atormenta. Y además, al llevarse todas esas cosas de su mente, en consecuencia también se llevaría a Evi. Todos los recuerdos sobre ella. Dalinar aceptó. A partir de ese momento, si bien recordaría que había tenido una esposa y que de hecho la había amado, no recordaría nada sobre ella. Ni su cara, ni su voz, ni siquiera su nombre. Cada vez que alguien la nombrase, Dalinar tan solo escucharía susurros. A partir de ese momento, dejó de pensar en aquel pasado. Tampoco se sentía tan mal por haber fallado a su esposa al permitir que unos asesinos acabaran con su vida. Una esposa a la que apenas recordaba. En ese momento, Dalinar deja la bebida, deja de lamentarse y decide seguir los mismos códigos Alethi que su hermano quiso que todos siguieran durante sus últimos meses de vida. Al fin y al cabo, por no seguirlos, Dalinar tuvo que pagar el precio de la muerte de Gavilar. Finalmente, pide que le traigan un ejemplar del Camino de los Reyes y se pone de camino a las Llanuras Quebradas, donde empiezan los eventos del primer libro del Archivo de las Tormentas. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo de la historia de Dalinar. En todo caso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, como siempre, vida antes que muerte radiante.